Bienvenidos. Vamos a revisar las efemérides de junio, a ver si se fueron dando los acontecimientos que el cielo indicaba. Entonces habíamos visto que el día 6 de junio se hacía una oposición entre Marte y Plutón, en este caso partil, aunque los días siguientes esa va a seguir persistiendo, ya no tan partil, pero sigue persistiendo porque hay menos de 1 grado de distancia entre ambos. Pero al mismo tiempo que se hacía esta oposición tan dura que tiene que ver con enfrentamientos, protestas, violencia, también se hacía una cuadratura entre Mercurio, el planeta que tiene que ver con la comunicación, y Neptuno, el planeta que tiene que ver con confusiones, mentiras, pero también con el arte. Por otro lado, el 10 se hizo el eclipse y entre los países que yo estuve mirando vi cómo afectaba tanto a Argentina como a Perú. Por supuesto que yo no me dedico a la política y por lo tanto no puedo tener un panorama tan amplio de otros países a los que afecta. Entonces vamos a ver que en Colombia esta oposición Marte-Plutón se hacía sobre el Sol y a su mismo tiempo Mercurio-Neptuno está impresionantemente representada, acá lo vemos, impresionantemente representada esta oposición, esta cuadratura entre Mercurio y Neptuno, que además se hace en el eje 1-10, y cuando vi esta noticia casi me desmayo. Un músico, la imagen de las detenciones en las protestas de Colombia. La música es Mercurio-Neptuno. Esto se vuelve público, ¿por qué? Porque toca el eje 1-10, que son los ángulos más fuertes en la Carta de Colombia. La noticia decía el cacerolazo sinfónico. Increíble. Además, esto en un marco Plutón-Marte, en medio de protestas, en medio de visitas de entidades de derechos humanos a Colombia, etc. Me pareció que era muy, muy apropiado cómo se había manifestado el Mercurio-Neptuno. Por otro lado, el eclipse, yo había tomado Argentina y Perú. Entonces habíamos visto que este eclipse del día 10 se hacía angular en Buenos Aires, por lo tanto iba a tener una repercusión muy fuerte, y en la Carta de la Argentina se hacía justo afectando a Neptuno, regente de la casa 6, que tiene que ver con el sistema de salud, las pandemias, el cuerpo médico, las vacunas, etc. El eclipse se hizo a 19 grados de Géminis y Neptuno de la Argentina, regente de la casa 6, está a 20 de Sagitario. Muy bien, entonces nosotros vemos además, y este eclipse se hizo muy cerca de la cúspide de la casa 9, que tiene que ver con lo extranjero. Y la noticia del día 10, justamente el día del eclipse, fue que Argentina quedó fuera de la repartida de vacunas por parte del Fondo COVAX. Entonces aquí vemos cómo realmente es una noticia que afecta la salud de los argentinos. Por otro lado, en Perú, Perú ya tuvo la segunda vuelta de las elecciones en un día bastante controvertido, justo cuando se hacía la oposición entre Plutón y Marte, y además el eclipse de ayer se hizo muy cerquita de Marte, que está a 20 grados de Géminis, el eclipse se hizo a 19, sobre la casa 8, yo esperaba que iban a haber noticias de violencia en Perú, y lo que está sucediendo es, que hay muchísimas difusiones. Les repito, yo no soy política y no estoy al tanto de la política, simplemente fui sacando tweets y viendo qué es lo que estaba sucediendo en Perú. Están sucediendo muchas cosas. Hay recursos de nulidad que no tienen precedentes, o sea, es algo totalmente nuevo en Perú. Luego los seguidores de Castillo, llegados de todos los rincones de Perú, preocupados por esta diferencia tan pequeña que hay entre los dos partidos. Cuando se declaró el balotaje, parecía que la diferencia a favor de Castillo iba a ser muchísimo mayor de lo que terminó siendo. Luego el enojo de las autoridades peruanas
ya que había presidentes de otros países de la región que estaban felicitando a Castillo, aunque todavía el recuento de los votos no estaba terminado. La cuestión de esta supuesta victoria de Castillo, aunque todavía no está definida, que ha sido por un margen tan pequeño y cómo eso afectará a cualquiera de los dos gobiernos, cualquiera sea el partido que gane. Y me pareció increíble que recién en 2 semanas, o sea, cuando este eclipse veamos, en 15 días veamos la luna llena que surge a partir de este eclipse, recién en 2 semanas vamos a ver los resultados, bueno, prolijos y verdaderos de esta contienda electoral tan peleada entre Castillo y Fujimori. Bueno, seguiremos más adelante con más actualizaciones de las efemérides de junio. Muchísimas gracias por haberme acompañado.